Bae Chapa, Peina Pujo esa son Radio Libre 1200 AM Rupibe, Ñamoñe Pinu Yeima, Ñanerembia Poye Pibegua, era Guaraní Ñaneñe, Cecilera David Galeano Olivera, Aimeta Penendive, Co Peteí Arabo Pucucue. Buen día a toda la audiencia de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa de cada semana, Guaraní Ñaneñe. Hoy es el sábado 27 de enero de 2018. Nuestro programa se extiende desde las 6:30 hasta las 7:30. Y como siempre, deseamos a todos los oyentes una feliz jornada, un lindo día, con mucha salud, con mucha felicidad y con mucha paz. Coape behuecatupe ñamoñe penú yajao hina ñanerembia poye pibegua coango petei ñe'e asai programa ya castellano be onguajeva be IPM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Rupibe de pibegua isarome oraguille Ateneo orera be Caraí Sambujijara a Cuña Caraí Sambujijara a Eva Benjamín Fernández Bogado a Lisa Bogado be hoy peare pujo esa sono que y que tu jamás chaco awie oñe mi asai ñaneñe guaraní coñanere tanto y se cuella de veja ambuete tan upia veí. Queremos expresar como siempre nuestra gratitud a los directivos de la radio por facilitarnos este espacio para la difusión de la lengua guaraní a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy toda la gente puede acceder a nuestro programa gracias justamente a su difusión a través de internet. Desde ese punto de vista sabemos que Radio Libre 1200 AM llega a muchísima gente en el Paraguay y en el mundo. Del mismo modo queremos agradecer como cada semana, en este caso a nuestra compañera Ana, que es la responsable de poner al aire nuestro programa, y junto con ella vamos a desarrollar, repito, una hora de programa con informaciones actuales sobre la situación de la lengua guaraní en nuestro país y también el guaraní en otros países. A la gente que quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo llamando a los teléfonos de la radio 50 90 87, 50 90 88 y 50 90 89. También pueden escribir al WhatsApp de la radio al 0972 43 96 42. Y como decíamos, pueden sintonizarnos, pueden escucharnos a través de internet en el sitio de Radio Libre, que es www.radiolibre.com.py. Peisa es a CPM, ñamoñe Perú, yajao hinaco ñanerembia po yeyapoa guaranira y jupape a roipota a ejahuise y opa getella hasabe te ara neponambayepeva te sainwi apameja aguapuipe. Hoy 27 de enero de 2018 se celebra una fecha muy especial. Más que celebrar, es recordar una fecha que tiene que ver con una persona, en este caso un extranjero, que creó una institución muy importante de servicio a la sociedad. Y cuando digo a la sociedad me refiero a la sociedad en cualquier lugar del mundo donde esta institución se afincó, se radicó, porque hoy en día existe en prácticamente todos los países del mundo. Me estoy refiriendo al Rotary Club. Pecaraí, homogeño ibacue, homotenonde ibacue, homombarete ibacue, Rotary, era Paul Harris, en Norteamérica, Genio ibacue 19 de abril 1868, eo manocuri, peteni ara Coixagua, 27 de enero de 1947. Pues éramos pujo esa son pibe a ñe asai
Guaraní ñane rupive, vamos a ese ave ore yehisakua, opa ave tapizado iba a Rotary Club. Se había popeteño era Rotary Club Asunción Catedral, a UPPUA Sinunguerabe, among a ese mi peten yehisakua, peten yehisaramo, omoacama pe oreatico anite, hina peten cuñataí catupiri geraba Judith Ramos. A gente pepe poa reta tapizaja opa vetea y a pona a oya poje tamba ñandera pisacuera ra jupape yepemo mimba eno ñemombe uiva da ivo y yapo ñemombe ujanguave ya oye yapo y wimbora y juta pisacuera el Rotary Club, en este caso concreto al club al cual yo pertenezco, que es el Rotary Club Asunción Catedral, desarrolla una serie de actividades de servicio a la comunidad en el campo de la salud, de la educación y les decía, aprovecho la circunstancia para saludar de manera muy especial a la actual presidenta del club, que es la licenciada Judith Ramos, y a varias personalidades que allí desarrollan sus actividades de servicio a la comunidad. Entre ellos quiero recordar a nuestro querido amigo también, periodista Benito Fleitas Girlán, vale la pena mencionar al ingeniero Ronald Dritze, al querido amigo Lao Ferreiro, al doctor Eitel Kron, a nuestro amigo el licenciado Néstor Pereira, al doctor Ángel Caballero, entre las personalidades que conforman este club rotario. Entonces, repito, en la persona de estos amigos, una salutación muy especial. Te enviapongo un agente está en Daisha Tapizacuera, hoy tengo con este oye ya poa cuñá, un mi membuiramoa, y que tu hanguaisha un mocambú me mitame, mi petimba oye bojera banco de lactancia lleva a Pepe Cuñanguera y Cambu y Catujanguesa oñe Mocambu ambu emitame a Peajina Coanite o Moacabe Rotary Club Asunción Catedral Coape Hospital San Pablo oñina pe tendaja Jaina PM Banco de Leche Humana a Pecha Veí o Ibetei Ambuete en Viapó, oye Yapo ayer peoñe pitimo está tapizacuera y cobambo tauro que oye Yapo piate unas jornadas de capacitación a los docentes o en este caso al personal que está vinculado al área de la salud. También entre algunas de las actividades la arborización de algunos espacios públicos en Asunción y en el interior, y también la asistencia, decía, a las instituciones educativas, entre ellas a varias escuelas y colegios con donaciones de libros de interés general y de interés particular para los distintos grados y cursos de nuestra educación. Umimba y ponan ya esa cuaja ñamomba eguazú apise jape ya opa vete ave y yaramo o miramos ayer por que sea ahí umia tibe que tu con ese ñembo ya a bellomba pope bien. Son varios los clubes rotarios, no solamente en Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Coronel Oviedo, por citar solamente algunos, Ciudad del Este, Encarnación, y el distrito que en este caso afecta al Paraguay también es común en la región con la Argentina. Entonces estamos muy hermanados con varios clubes rotarios de Formosa, de Resistencia, de Corrientes, de Posadas, y desde nuestro programa también entonces un saludo muy especial a todos ellos. Sabemos que muchos de ellos nos suelen escuchar, son amigos de mucho tiempo, y entonces también les extendemos en este día tan especial que, repito, se recuerda el fallecimiento del mentor, del creador del Rotary Club, de Paul Harris, hecho que ocurrió el 27 de enero de 1947. Entonces
en este caso, por la fecha que gracias a este señor se creó lo que conocemos hoy con el nombre de Rotary Club. Pensamos que mandu año pero una me co ñane en Pope, ñañe pinu ina y que todos han ante ñamomba eguazú tapisha ati on iba con ñane tame hambo este tanupi omba poa bora y jupope yekuputupe rui apaveme y que todos han ahí o momajepe putimon o mi hoy cote me vea y ya vamos a para ñamoma jejanua para vete a pe rui apame a pe rotario que cajina pe jiko onyon di papi agua pupe a teco poname upestramo hiaitevana ambue tapisaña nevendua tena oiramo mitarusu mitacuña umia ikatuma y ya hoy vete rotary bore vete rotary hoy que hape mitarusu cuera hape poña bojera rotarak upestramo avei umiape o iramo o moinu seba cotembiapo o iramo que seba un bapota pisacuera ara jupape y catua ahí peña ya nate cotembi pejo puku peporando coape cojarupi mamo pa ahí peteni rotary ha upepe pejo coa acatu este pende ya tajina o imavi depende pene ñe ame pene corazón me pe ñe pitimo se pe abre cajina a javisa pm coñane tame hambuete tanu pe ahí hoy peteni ba te cotembi va pisa hape ahí ya esa coa mi está ya ñandeña ha no burubisa cuera wi hay cuera entonces ya popa hanwa hoy mía wi peteni tetane ya lleva hoy ave dije iba a mi apitepe hay javisa me rotary pesa oñamba po ñandeña y meva peteni tetame tetan guaya dejarse ñande guaranime y que javi ñañumbetuja ñande ave ñamongu pe ñandere coja ñamba po ñamonga coa pe ñopitimo pe angutu samba ejina apisa hape hi'a heñoi ara ainshagua ati katutaba omombarite pe ñandere coja hoy haisa pe Rotary Club pe coa hoy javi pe geraba Club de Leones hoy javi pe geraba Cámara Juniors a pisagua ambue ati omba o atapisar al jupape hoy ambue etabeba mi apitepe hoy pe ape radio libre omba egua sotecuri co arios asada cuerpe cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay de avejeras y pa mañana de cuerpo de bomberos voluntarios Radio Libre les había rendido un gran homenaje al cuerpo de bomberos con la entrega nada más y nada menos de la más importante presea del más importante premio de Radio Libre, que es la Antorcha de la Libertad, y eso les correspondió en el año pasado, en el año 2017. Son algunas de estas instituciones que sin fines de lucro precisamente trabajan en beneficio de la sociedad. APP avise a Monbeu HGBPM Amingesea IP Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Rembiapó Ateneo pe Oreati Getambo Bejara Rojajuga Guaraní Romba Poa Guaraní Rombo Eva Guaraní Apeseja Peroña Ava y Ore Rembiapó Pivero Muasai Aromo Marete Bepe Guaraní de Kobe Angagatu Pea Orero Yapore Yehewi Pepe de Ipori Putimo Ayahoy Seguri PM Ore Yehewiro Eguri Yapota amba eja roike haro yapo peape ba epe ayeba tecote getabe ati ñamojeño y catos en esa ñanderetabe ñamba poa ñaneretare una de esas instituciones también sin fines de lucro que les había mencionado es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, institución que tengo el honor de presidir, de dirigir, que desde hace 33 años viene desarrollando una labor por autogestión. El Ateneo no recibió ningún tipo de ayuda del Estado paraguayo
ni de ninguna organización internacional en estos 33 años. Sin embargo, hemos demostrado que la autogestión transparente, honesta y sobre todo en este caso sostenida es la que puede ayudarnos también a crecer como comunidad, como pueblo, como nación. En 33 años nuestra institución ha formado más de 95.000 personas con el conocimiento de lo que llamamos el curso básico de lengua guaraní, más de 25.500 profesores de lengua guaraní, aproximadamente 7.000 licenciados en lengua guaraní, unos 600 magísteres en lengua guaraní y aproximadamente 80 doctores en lengua guaraní. Y ese proceso lo hemos desarrollado, insisto, por autogestión. Esa ñamoñe pinu, añane mando a mi ati, omba apoa tapichacuera cupape y yehewi. Umia puitepe ko árabe ñamamba eguasuba hina, pejaba Rotary Club, coaco árabe omano jagueri javi, peisabe teña araco y chaguape, caray Paul Harris, homogeneo a Pepe Rotary Club, amo huevos javi se pemeño pinurame, Norteamérica peguare.